Hoy en Vive Joven, el podcast de SIL, tenemos con nosotros a Eric Ortega, fisioterapeuta y graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Eric se especializa en la rehabilitación de hombro y codo, especialmente de hombro, y no solo lo hace desde el conocimiento técnico, sino desde su propia experiencia. Sufrió una tendinitis de hombro y consiguió recuperarse aplicando el método que hoy comparte con cientos de personas que vais a escuchar este podcast. Desde 2020 ha trabajado tanto de forma presencial como online, ayudando a clientes de todo el mundo a reducir el dolor, recuperar la movilidad y volver a entrenar sin miedo. Además, comparte todo su conocimiento de manera práctica y cercana en su canal de YouTube, donde enseña estrategias claras para mejorar la postura, evitar errores y ganar confianza en el proceso de recuperación. Hoy vamos a hablar con Eric de dolor de hombro, rehabilitación, los errores más comunes que cometemos y estrategias prácticas que cualquiera puede empezar a aplicar desde ya para mejorar su calidad de vida. Y como siempre, me acompaña Albert en esta entrevista a Eric. Hola, Albert. Hola, hola. Y hola, Eric, y muchísimas gracias por venir al podcast Vive Joven. Muy buenas, Alfonso, buenas, Albert, y agradecido por estar aquí, por compartir lo que sé, ¿no? Todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos 5 años, ayudando a personas con dolor de hombro, ¿no? Así que con ganas. Vale, pues si te parece, vamos a empezar por el principio. Danos unas pinceladas de por qué o de quién eres para las personas que no te conocen y por qué te centraste específicamente en el dolor de hombro. Ok, pues a ver, yo básicamente soy un chico normal y corriente que tuvo dolor de hombro en su momento y dolor en otras partes de su cuerpo. Durante 10 años estuve ahí arrastrando dolores crónicos, ¿no? Entre comillas, se podría decir. Y no fue hasta que vagando por distintos fisios, médicos, me decían, pues, oye, pues esto es así, o sea, tendrás que aprender a vivir con ello, tendrás que bajar, dejar de las pesas, o sea, dejar de levantar esos kilos que levantas. Y yo digo, a ver, yo soy una persona activa, me gusta moverme, me gusta hacer deporte, no voy a dejar de hacer deporte teniendo 19 años, 18, 19, 20 que tenía en ese momento. Y ahí fue cuando ya empecé a investigar más y empecé a formarme y empecé a aprender y ahí empecé a descubrir como personas que me fueron guiando en este proceso. Y es lo que ha ido formando el método que utilizo actualmente. Entonces ahí yo aprendí sobre todo de un chico noruego, ¿vale? Que encontré por YouTube. Ahí me ayudó él de manera totalmente online. Por eso yo también ayudo online, porque él pudo. Y yo digo, si él pudo, yo también puedo. Y él está ayudando a muchísima gente. Entonces yo dije, ¿por qué no? Me formé con su método. Y ahí es donde realmente pude empezar a ayudar a mucha más gente que se encontraba como yo. ¿Vale? Y sigo ayudando. Entonces, me llena de ilusión poder ayudar a personas que están en un momento donde estaba yo antes, en un punto de no saber qué hacer ya, no saber qué probar más, perdidos, de médico en médico, o ya incluso casi tirar la toalla. Soy esa persona que aparece ahí en ese momento y les ayuda. Así que ahí estoy. Vale. Y las personas que llegan a ti, o en general las personas que sufren de dolor de hombro, normalmente viene por actividades deportivas o no. Hay personas que, aunque no hagan deporte, se lesionan pues moviendo cosas en casa o no. Normalmente son gente que hace deporte. Vale, buena pregunta. A ver, sobre todo las personas que me vienen suelen ser personas deportistas. O sea, deportistas, no deportistas de élite. Sí, no, gente que practica actividad deportiva. Sí. No me viene normalmente gente sedentaria, sino gente que ya hace su deporte, bien sea pádel, escalada, gimnasio, deportes que impliquen la parte superior del cuerpo. Me vienen con dolor, con el principal problema de me siento limitado al hacer este deporte, inserta deporte que sea aquí, o termino con un dolor que no me deja, me resulta incómodo, ¿no? Hay como esos dos perfiles, ¿no? Hay el perfil de limitado y no pueden progresar, no pueden hacer el deporte o incluso se tienen que plantear en dejarlo, o hay el otro perfil que pueden hacer el deporte, ¿ok? Pueden hacer actividad física, pero terminan con molestias, tienen un dolor más constante. Hay como esos dos perfiles. Uh-huh. Vale. Y en este tipo de persona que nos has planteado,
entiendo que hablamos de una cosa pues crónica o de larga duración o que ya llevan pues unos meses. Se diferencia mucho a nivel de la fisiopatología, o sea, del por qué. Luego nos explicas el por qué se producen los dolores y tal, pero se diferencia mucho del que hace una lesión aguda porque en ese momento ha levantado más peso del que podía o un mal gesto tal, o viene a ser el mismo mecanismo simplemente que en diferente grado. Vale. O sea, la cosa es, el mecanismo puede llegar a ser el mismo. Lo que lo diferencia es que cuando un dolor se alarga, ahí empieza a generarse debilidad muscular, si esa persona empieza a dejar de moverse tanto, empieza a dejar de entrenar, y también hay patrones que se dice de evitar, de miedo. O sea, es cuando empiezan a aparecer miedos de tengo miedo a hacer X gesto que me duele, ya he dejado de hacer todas estas actividades o todos estos gestos. Entonces la persona la diferencia de alguien que es más agudo a alguien que es más crónico es que a la persona que lleva más tiempo es como ir enfrentando, le tienes que ir mostrando el camino y que se vaya enfrentando de una mejor manera, obviamente con mejores herramientas a ese movimiento que le duele, por ejemplo, que le ha cogido miedo, vamos a decir. No sé si Vale. te he respondido ahí. Sí. Claro. Perfecto. Vale, yo sí que me gustaría hablar un poquito, ya que vamos a hablar de lesiones y luego de ver cómo recuperarlas, que nos expliques un poco por qué el hombro es una articulación tan compleja, cómo funciona por dentro, qué tenemos que tener en cuenta, tampoco a nivel anatómico aquí darnos una sesión de anatomía, pero sí que por lo menos que las personas que nos están viendo o las que nos están escuchando entiendan por qué el hombro tiene tanta complejidad y por qué da tantos problemas. Claro. A ver, ¿por qué da tantos problemas el hombro? Porque es básicamente, es una articulación que no es, nosotros entendemos el hombro y señalamos como lo que es un sitio, ¿no? En concreto, pero el hombro en realidad es un conjunto de articulaciones de 5, ¿vale? Entonces hay como distintas articulaciones y ahí, claro, tenemos lo que es la parte de atrás, la escápula, el omóplato, que es una articulación flotante. Y es ahí muchas veces y es el método a través del cual yo me baso bastante, es en corregir también eso y cómo esa escápula, cómo ese omóplato interactúa ahí con lo que es el movimiento del hombro. Entonces ahí, ¿por qué hay tantos problemas? Porque muchas veces en esas articulaciones, sobre todo en la que he comentado, la del omóplato, con el tórax, con la parrilla costal, ahí empieza a moverse mal. Es decir, y al moverse mal, al empezarse a mover mal, lo que pasa es que, claro, hay gente que no lo verá esto, pero ahora mismo tengo cogido como el omóplato articulado digamos, con el brazo y la clavícula. Entonces, cuando el omóplato no sigue la dirección del brazo, no acompaña el movimiento del brazo, lo que pasa es que ciertas estructuras que deberían permanecer libres, como el brazo se mueve hacia arriba y la escápula se mantiene fija o incluso se mueve en dirección contraria, puede pinzar tendones, nervios, en este caso si cogemos lo que es ahora tengo cogida con la otra mano lo que son las cervicales, a través de las cuales por la parte baja salen los nervios por encima de la primera costilla. Si colocamos el hombro donde debería ir, si el hombro se mantiene abajo en una posición donde no debería estar y comprime esos nervios, también puede generar otro tipo de síntomas. Entonces, como vemos, lo que es la articulación del hombro, dentro de la articulación del hombro, concretamente la articulación del omóplato, puede generar una cascada de problemas, que es ahí donde está ahí uno de los kits, de manera muy, muy resumida y muy... Vale. Entonces, a lo mejor nosotros estamos notando el cuello o el bíceps o el hombro propiamente, y el problema el origen está detrás. Claro, puede estar detrás, exacto. Al final, en cómo tú tienes posicionado, cómo se relaciona y cómo está colocada tu escápula, tu omóplato en el momento que tú estás haciendo algún ejercicio o alguna actividad. ¿Y por qué esa escápula empezamos a moverla mal o se empieza a posicionar mal? Porque, quiero decir, yo no soy consciente de cuando muevo el hombro cómo se me mueve la escápula, ¿no? Claro.
O sea, es algo a lo mejor de esta posición que tenemos nosotros ahora en una silla, de estar en el escritorio, o no. Hay gente que trabaja de pie y también puede tener este tipo de problemas. Sí, en realidad cualquiera de los dos. O sea, se acostumbra a decir mucho que el sentado es lo que influye y sí que influye, por supuesto que sí, pero la típica posición de estar de pie y que la cadera se adelanta por delante del pecho, no sé si lo habéis visto en las personas, hay unas personas que lo tienen muy exagerado, incluso ya se empieza a ver en maniquís, fijaros en los maniquís, veréis que los hacen con con la cadera por delante del tórax. O sea, como si, sí, es como si fuera la nueva normalidad y esa no debería ser la postura normal. ¿Sabes? Entonces, para que se hagan en maniquís, eso nos está enseñando que estamos, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero estamos Como recostado en los lumbares, como si estuvieses de pie como, pero claro, la tumbado. gente del vídeo igual lo verá más, pero lo que voy a hacer ahora es la típica postura que yo veo de manera habitual, ¿vale? Es Vale. como la cadera por delante del cuerpo, ¿vale? Por delante del tórax. Como la cadera está por delante del cuerpo, el pecho, para tú no caerte, te chepas, ¿vale? Para mantenerte en un eje de gravedad y la cabeza se adelanta. Entonces ahí tenemos lo que sería la típica postura que queda muy chula y muy bien, pero en realidad es la que, ¿sabes? O sea, es la típica postura de chepa. O sea, se ve, aquí en vídeo se va a ver. O sea, es chepa Sí, sí. total, el culo está echado para adelante, con lo que eso puede ocasionar a nivel lumbar, y la cabeza se adelanta para equilibrar, porque si la cadera se va hacia adelante, algo tiene que ir hacia atrás, es mi zona torácica, y algo tiene que ir adelante arriba, ¿vale? Con lo Vale. cual, debemos buscar lo opuesto, ¿vale? Para romper la cadena desde la cadera. Sí, Pero quien nos esté escuchando en podcast y quiere ver lo que haya hecho Eric, pues que vaya al canal de YouTube y va a ver las posiciones que él nos ha mostrado en cámara y se hará una idea. total. Y lo que decías, Albert, antes, no sé si lo habías dicho tú, Alfonso, o Albert, yo creo que Albert. No, si era culpa de estar sentado, pero no, ya nos cuentas que no, porque hay gente que adopta esa postura estando de pie. Es como una Exacto. postura como de derrotado, ¿no? Sí, Sí. sí. Y ahí lo que se genera es básicamente tu cuerpo empieza a percibir que tus romboides, o sea, sí, tus romboides empiezan a ser, los romboides son la musculatura que queda entre las escápulas, ¿vale? Que es la musculatura que se acostumbra a entrenar siempre cuando te dicen, tienes dolor en el hombro, hace este ejercicio, ¿no? Y te dicen, con la goma, ábrela hacia afuera para llevar los hombros hacia atrás, ¿vale? Porque se cree que el problema de hombros está ocasionado por llevar los hombros por mantenerlos adelante, entonces te hacen llevarlos hacia atrás las escápulas y eso es falso, no es correcto, no es del todo correcto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando tú estás en esta posición de chepado, cambia el ángulo a la hora de tú mover el brazo. Entonces, tu hombro empieza a pensar que quien tiene que mover el hombro es la musculatura de atrás. Y entonces empieza a aletear la escápula. Empieza a hacer movimientos raros. Y ahí es el nacimiento de la escápula alada. Vale. O al menos esa es la principal sospecha de por qué ocasiona. Y ahí ya, bueno, ya la tenemos liada. Vale. Entonces, te iba a preguntar, antes de meternos con los problemas, te iba a preguntar cuando no hay problemas, ¿cuál sería la forma óptima? Entonces, a lo mejor puedes matizar un poco más, pero ya entiendo que la forma óptima es tener una posición óptima. La forma óptima es que las escápulas estén como pegadas, como posicionadas en el tórax, pegadas, y ahí y un poquito de elevación ahí del hombro con el trapecio, ¿vale? Para que realmente esa es la forma óptima que realmente te va a permitir que la escápula esté estable y tú puedas moverlo sin ningún tipo de problema en cualquier gesto, ¿vale? Esa es un poco la idea de manera muy simple, ¿eh? Obviamente hay detalles, pero sí, la idea es, sobre todo atrás y abajo no, eso no, prohibido. De hecho, he tenido mensajes de pacientes, de seguidores que me enviaban un mensaje diciendo, Eric, no sabes en cuántos fisios he estado en muchísimos, me he gastado un dineral, y yo ya noté que desde que inicié la retracción escapular, que es llevar los hombros hacia atrás y hacia abajo,
todo había ido a peor, pero ahora ya tengo la confirmación, me dijo, empecé a seguir tus pautas de hacer justo lo contrario y empezó a mejorar sin mi ayuda, o sea, bueno, sin mi ayuda, con mis vídeos, ¿sabes? Y empezó a mejorar y se había gastado un dineral en fisios, no era una persona que, ay, acabo de tener dolor, pruebo esto de Eric y me funciona. No, había probado fisios ya. Con lo cual, bueno, ahí está. Bueno, solamente es el problema de la educación es que aunque está muy compartimentada, es poco especializada. Me explico, al que estudia fisioterapia le explica mucho pues de los músculos y los huesos y los tendones y tal, pero luego tampoco entra en profundidad en ninguna de esas cosas y además le aísla pues de la nutrición, del descanso, del deporte y bueno, y así todo en cajoncitos y nadie se entera de nada en general. Total. Al final como que terminamos divididos, ¿no? Y nadie sabe de... para decir, vale, porque al final para abordar un problema, no es, yo qué sé, yo cuando trato con un paciente, yo no solo tengo que saber sobre biomecánica, tengo que saber sobre psicología, tengo que saber de motivación, o sea, al final sí que es verdad que, pues un médico igual, ¿no? Sería interesante que, ¿sabes? O otros fisios. Sí. Eric, háblanos un poquito de los dolores más frecuentes que te encuentras o de los, no sé si los dolores están asociados a problemas concretos y podemos hablar de ellos o son dolores que aparecen y luego puede haber múltiples problemas asociados a ese dolor. Yo, por ejemplo, yo te encontré porque a mí me dolía el hombro y me dolía al levantarlo, ¿no? O sea, al hacer así me dolía, ¿no? Entonces sí que empecé a hacer lo que tú decías de subir los hombros con el trapecio y tal, y la verdad es que noté mejor. Vale. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son los dolores frecuentes para ver si los podemos asociar a problemas frecuentes. Ok. O sea, los problemas frecuentes suelen ser los típicos del manguito rotador, es decir, tendinitis del supraespinoso, bursitis, tendinitis del supraescapular, del tendón del bíceps, es decir, por ejemplo, si duele más delante, suele ser más pues, tendinitis del supraescapular o tendón del bíceps. Si te duele más por al lado o en diagonal, suele ser más el supraespinoso. También atrás suele haber un dolor muy típico que es detrás del hombro justo, que es un dolor suele ser más nervioso, ¿vale? Un dolor más nervioso. Y luego tenemos, porque aquí es del manguito, luego tenemos de lo que sería el cartílago, la misma cápsula, ¿vale? Y ahí tenemos el labrum, ¿vale? Que el labrum es lo que, digamos, para entenderse, es lo que envuelve lo que es, ahora tengo cogido lo que es la escápula, el omóplato y el húmero. Entonces, lo que es la cápsula rodea el húmero junto con la escápula para que esté estable ahí. Entonces, ahí, cuando, por ejemplo, se inflama la cápsula, tenemos una capsulitis retráctil, se llama, un hombro congelado, que eso es muy típico. Bueno, muy típico, miento. Por suerte no es muy típico. O sea, es relativamente común, vamos a decir. Es más típico lo que es tendinitis y demás. ¿Vale? Luego tenemos lesión de slap, que es muy típico en lanzadores. Jugadores de vóley, tenis, gente que hace mucho press banca y demás, ahí puede aparecer, pero sobre todo en lanzadores. Estos son los principales a nivel de estructura de tendón, cartílago y demás. Pero luego están los nerviosos, que para mí son de los más comunes, y es cuando se conoce como síndrome del desfiladero torácico, y ese es un problema que ocurre porque ahora tengo cogido el cuello, digamos, las cervicales las cervicales con una mano y la escápula con la otra, y como va colocado esto es la clavícula va encima de la primera costilla, y entonces este problema se ocasiona porque en el cuello se preirritan los nervios a través de los escalenos, sobre todo en personas que han tenido un periodo de como más de estrés o más de tensión. Entonces esa zona se puede ver inflamada, y ahí es la receta secreta para que siempre has jugado a pádel, siempre has hecho gimnasio, pero de repente, al cabo de unos meses de sufrir, de tener niveles más elevados de estrés, empiezan un dolor como muy difuso, te va hacia el pecho, a las cervicales más cargadas últimamente, entre los omóplatos, hacia el brazo. No tiene por qué ser todas las zonas, puede ser una, o varias, o todas. Yo tenía todas.
Vale, ya una cosa, Albert, ya que has mencionado el manguito rotador, explícanos qué es, porque estoy seguro de que muchas personas lo han escuchado, pero no saben exactamente la anatomía que es el manguito rotador. Vale, de manera muy simple y llana, el manguito rotador es es la musculatura, son 4 músculos que hacen que esté más estable el húmero, ¿vale? El hueso del brazo con el omóplato, que es el hueso de atrás de la espalda. Esa es la musculatura que se encarga de mantener el hueso, el húmero en su sitio. Vale. No sé si... ¿Sí? Sí. Perfecto. Yo tengo 2 preguntas, una así sencilla, igual la otra no tanto, o igual las dos sí. Normalmente los dolores de hombro aparecen en un lado o suele ser bilateral y hay que trabajar la compensación y demás. Y la otra pregunta es que, bueno, Alfonso os ha dicho, yo es que me dolía el hombro cuando hacía así, esto es muy típico, es que me duele solo cuando hago no sé qué, entonces la gente no suele ir a mirárselo, porque como solo es en ese movimiento, pues hace otro y ya está. Y a lo mejor hay cosas que las deja entrar y seguramente eso debe ser contraproducente totalmente. Vale, ok. O sea, voy por partes, pues. La primera pregunta que me has comentado... Y es sobre si normalmente cuando uno tiene un hombro mal, ¿es un hombro o claro, suelen ser los dos y hay que trabajar los dos? Claro, normalmente lo que pueden ser, o sea, mira, curiosamente, o sea, cuando es dolor nervioso, pueden ser los dos, ¿vale? Por ejemplo, lo que he comentado antes, pueden ser los dos, lo que pasa es que uno más que el otro. ¿Vale? Normalmente empiezan uno y luego dices, hostia, ahora me duele el otro, ¿por qué? Y ya es cuando se empiezan a rayar y ya ahí igual me escriben, dicen, Eric, me ha pasado esto. Y es como, no puedo más, ¿no? Pero cuando es más a nivel de tendón y demás, suele pasar en el dominante, en el brazo que usan más. ¿Por qué? Porque no deja de ser una posición que adoptan continuamente con ese brazo y que a lo mejor lo hacen peor con ese brazo en concreto, o sea, con ese hombro. Pero en realidad puede ocurrir en los dos, lo que pasa es que de manera más frecuente me encuentro o el derecho o el izquierdo. Así, esto por un lado. Y luego con el otro, que me has comentado que Alfonso, ¿no? En tu caso, o sea, la cosa es, tú me decías que igual hay ciertos gestos, si solo duelen ciertos gestos, que hay gente que ni se lo mira, ¿no? Eso es lo que me comentabas. Sí, yo eso lo he visto en el gimnasio. No, esto no voy a hacer y voy a hacer esto otro porque en este movimiento tengo dolor. En cambio, en este otro, no. No. Por ejemplo, yo que sé, a lo mejor con la barra, haciendo un press militar, me duele, entonces cojo mancuernas y en vez de hacerlo con las manos abiertas, lo hago con las manos así y así, pues no tengo dolor. Y entonces yo digo, a lo mejor eso puede ir ocultando el dolor y que eso vaya peor y un día, pues hay una rotura más fuerte o lo que sea. Claro, a ver, sí, puede pasar. La cosa, lo que está haciendo ahí la persona es lo siguiente. O sea, al final estás echando tierra a algo que se va a descubrir tarde o pronto. Lo que pasa es que mientras tanto, pues te permite ir tirando. ¿Qué pasa ahí? Porque la persona le duele en un punto y en otro no. O sea, en un gesto y en otros no. Porque hay algo muy, muy típico, y lo describo para la gente que nos esté escuchando, cuando tú presentas un síndrome subacromial, que es cuando se pinza los tendones que quedan más en la parte de al lado de tu húmero, normalmente, por ejemplo, el supraespinoso, cuando levantas el brazo por al lado, ese es el síndrome subacromial, es decir, que pinzas esos tendones que están entre el subacromial, es decir, debajo del acromion, que es como, digamos, el borde lateral de tu hombro, eso es el acromion. Ahí debajo hay tendones. Entonces, cuando tú levantas el brazo por al lado, dices, oh, joder, me duele ahí. Entonces, ¿qué haces? Llevas para adelante el brazo y haces todos los gestos ahí, ¿vale? ¿Y ahí qué pasa? ¿Por qué no pellizca? Porque la gente que lo vea en vídeo lo va a ver claramente, pero básicamente cuando tú levantas el brazo hacia el lado, cambias el ángulo de los tendones. Y los tendones no se pellizcan porque no son los que... Digamos, ¿cómo lo explicaría esto de manera sencilla? Digamos que cuando tú levantas el brazo por delante, los tendones que se pellizcan quedan en otra parte y entonces no se pellizcan y por eso no duele. ¿Sí? No sé si... Sí. Se entiende. Pues sí. Por eso la gente puede ir tirando, pero ¿cuál es mi recomendación? Bueno, que echen un ojo a mis vídeos y que le pongan solución, ¿vale? Porque ahí realmente yo explico cómo realmente pueden volver a hacer esos gestos
sin que tengan que evitarlos, porque al final, tarde o pronto, les va a venir el hacha, ¿vale? No tiene por qué, o sea, pueden salvarse, ¿eh? Pues no tiene por qué, pero si pueden hacerlo sin dolor, ¿por qué estar adaptando siempre, ¿no? Sí. Yo, en mi caso, me genera mucha curiosidad cómo trabajas online. Entonces te voy a poner en un pequeño aprieto, si te parece bien. Y si no te parece bien, pues me dices y ya está. Te digo. Me gustaría ver cómo es una consulta online. Nada, en 5 minutos. O sea, ya sé que no es una consulta online, pero te voy a poner mi ejemplo para ver cómo trabajas y cómo podría funcionar online para que las personas que nos están viendo pues digan, oye, pues esto para mí tiene sentido o no, porque Claro. lo típico con una lesión es que alguien vaya y te toque y te dé un masaje o te cruja o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, si te parece, yo aparezco aquí y digo que me duele el hombro cuando levanto el brazo horizontal y empiezo a pasarlo ya por la altura del hombro. ¿Cómo sigue la cosa? Venga, perfecto. Yo, mira, aunque estuviera en persona contigo, Alfonso, antes de tocar, te seguiría preguntando, ¿vale? Hay mucho fisio que, o sea, sin menospreciar, porque yo también solo sabía hacer eso. Me duele aquí, tocas. Hostia, te duele, ¿eh? Oh, aquí, sí, aquí, justo aquí, ¿sabes? Justo aquí. Sí. Sí, justo. ¿Sabes? Y es como, vale, ok, esto es fácil. O sea, es fácil tocar donde está el dolor y apretarte. O sea, no es difícil. Lo difícil es hacerte las preguntas adecuadas y entender por qué ese dolor está ahí. Y esto es de qué va lo que te voy a hacer ahora. ¿Vale? Vale. Entonces, yo ahí te preguntaría antes, ¿dónde te duele exactamente? Cuando tú haces este gesto de levantar por al lado el brazo, por fuera, ¿dónde te duele? Pues, a ver, yo creo que me duele por aquí. Vale, a ver, Que gírate un poquito viene a para que ser, yo lo vea. Gírate un poquito, vale. o sea, por aquí más o menos, viene a ser el lateral del hombro, que no sé si es el deltoides o el final del deltoides. Vale, pero más que hacia arriba, te duele más hacia abajo, hacia el Sí, deltoide. me duele más hacia abajo y noto debilidad al subir el brazo, es como que se me queda débil ahí. Vale, esta es otra pista. Entonces, ¿qué notas, qué tipo de dolor notas? ¿Cómo lo definirías, ese dolor? Esta sería otra pregunta. Un dolor, perdón, constante ahí. Constante, pero ¿tú notas como un Constante. pellizco o es punzante o simplemente notas ahí ese No, dolor? noto un dolor y como debilidad, como que se me queda débil el brazo. Vale, conforme subes. Sí. Okay. Conforme subo y cuando paso ya a la altura con la mano, con el brazo extendido hacia mi costado, cuando paso la altura del hombro, ahí es cuando ya me empieza a doler. ¿Y ahí empezaría a desaparecer un poquito? Sí, al final me duele menos. O sea, o casi nada. Al final casi nada. Pero aquí, o sea, cuando subo, sobre todo este punto, digamos, entre la horizontalidad de mi brazo respecto al suelo y cuando llego a los 45 grados es cuando más me duele y luego ya desaparece. Okay. Casi. Mira, con esto ya me habrías dado pistas de qué puede ser, ¿vale? Yo ya tengo una sospecha en mi mente, ¿vale? Esto es muy típico porque al final cuando ves muchos casos te llevas como una imagen de los casos y luego ya es como que tú tienes tu libro mental y ya lo ves tantas veces que dices, vale, este problema puede ser eso. Luego lo que busco hacer es confirmar o descartarlo con test. Entonces, yo lo que tengo en mente que puede estar siendo esto es un problema con el manguito, ¿vale? Por esa debilidad que me comentas y porque duele a partir de cuando se pinza, ¿vale? Que es en este rango. Luego empieza, muy típico, empieza a disminuir aquí y aquí no duele tanto. Pero aquí, en estos rangos, es decir, entre casi 90 grados y 120 es cuando suele doler más. Entonces ahí pues podemos ver si falta movilidad, te llegas a tocar la espalda. Ahí me duele un poco también. Te duele un poco también. Pero Vale. sí, me llegaría a tocar lo que es la punta de la escápula, ahí un poco. Vale. Ahí, ok. Compáralo con el otro, a ver si te llegas más con el otro. Sí, un poco más sí. Ok, ya nos daría pistas de que ahí sí. Puede ser eso. Coge y desde aquí, ¿vale? Bueno, miento. Desde aquí hacia afuera, ¿vale? Dime si ahí te molesta o te duele. Al abrir mucho, sí. O sea,
Bueno, ahora estoy poniendo, digamos, para las personas que no están viéndonos en vídeo, tengo el codo a 90 grados respecto a mi cuerpo, hacia adelante el brazo y el puño, y lo que voy a hacer es abrirlo hacia el costado sin separar el codo de lo que sería mi costado, digamos. Entonces, cuando llego a ponerme horizontal, Sí. o sea, no, Vale. quiero decir, alineado con... Ahí me duele. Vale, yo ahí ya veo automáticamente que tienes demasiada rotación hacia afuera, demasiada rotación externa que se llama. O sea, no debería quedarse a paralelo. Entonces ahí ya me demuestra que ahí tienes un poquito de laxitud en uno de los músculos, el subescapular. Entonces ahí ya diría, vale, ahí has lanzado, has jugado muchos deportes de lanzamiento. No, lo que hago deportes de fuerza y ciclismo, sobre todo. Y lanzar no, porque además yo soy derecho y el que me duele es el izquierdo. El que tú eres el izquierdo. ¿Cómo empezó esta lesión? Pues yo creo que me pasé haciendo ejercicio. Esa es mi sospecha. ¿Qué O sea, ejercicio? ¿Qué ejercicio? hago flexiones dominadas con la kettlebell. Entonces, yo creo que en alguna de esas se me fue la mano haciendo más de lo que para lo que estoy preparado. Y habría hecho algún mal gesto o algo así, porque tampoco es que de repente hubiera notado un clac ni nada raro, sino... Y tú no, o sea, no notaste clac y fue un día que te levantaste y ya empezaste y dijiste, oye, lo noto. Sí, Vale. sí. Vale. ¿Qué gestos qué actividades lo empeoran este dolor? Que aparte de levantar el brazo por al lado, ¿hay algún gesto más ahí que te lo empeore? Pues no, antes al hacer flexiones, por ejemplo, me dolía, porque otra cosa que también te iba a preguntar después es el tema de parar de hacer ejercicio, un poco al hilo de lo que comentaba Albert, o no, a mí me cuesta mucho parar, ¿no? Dejar de hacer algo. Entonces hago lo que sea, pero aunque me duela un poco. Entonces, por ejemplo, al hacer flexiones me dolía. Ahora ya me duele menos. Te duele menos, vale. Menos. Okay. Y si caliento y tal, pues me duele menos, pero sobre todo son esos gestos, pues a la hora de levantar el brazo, es lo que es lo peor. ¿Y por delante? Por delante, no. No. Y luego me duele también, pues yo qué sé, cuando caliento y hago el gesto de mariposa así, pues para calentar un poco los hombros o hacia atrás y tal, ahí me duele. Claro, es porque sí, el mismo gesto. Vale, sí. O sea, de primeras la principal sospecha sería pinzamiento subacromial, en tu caso. De primeras, o sea, relacionado con el manguito. Entonces ahí, ahora tengo el diagnóstico. Pero vale. Aquí es un error que comete mucha gente y que yo cometía en su momento, que es tú tienes el diagnóstico y tratas. No, tú tienes el diagnóstico y tienes que ver por qué ha aparecido ese diagnóstico. Y entonces puedes llegar a un tratamiento individualizado para el paciente. Y ahí es donde todo esto se puede hacer online. O sea, hasta aquí he llegado a la conclusión sin tocar. Sí, o sea, que tampoco quiero que se convierta esto en una sesión, sino que es un poco para dar la idea a las personas que nos están escuchando de que efectivamente se puede hacer online. Sí. Y luego valoraría cómo se mueve o sea, para saber el error, o sea, la causa, buscaría el error que cometes con tu omoplato, que es lo que hemos hablado antes. Entonces te quitarías la camiseta, te pondrías de espalda, cogerías un peso, yo te lo haría levantar por delante, por al lado sobre todo, y vería ahí cómo se está comportando tu omoplato para detectar el error en comparación con el contrario. Vale. Y luego la rehabilitación o la recuperación sería a través de ejercicios, entiendo. O sea, si hiciéramos solo ejercicios, nos estaríamos quedando cojos. O sea, haríamos una reeducación de la posición, es decir, que tú aprendieras a mover bien ese hombro, primero sin peso y luego con los ejercicios o en tu deporte, y ahí sí que paralelamente puedes empezar a fortalecer el manguito rotador que estábamos hablando antes. Vale. Con los pacientes que tienes, o en general, de media, ¿qué puede esperar una persona que tiene? ¿Cuánto tiempo va a tener que estar trabajando? Primero, para conseguir hacer desaparecer ese dolor, y luego, para que no le vuelva a salir, va a tener que continuar haciendo cosas específicas toda su vida, porque de tendencia natural va a volver a sufrir dolor, o no. O a lo mejor, pues en 6 meses, oye, ya te olvidas de mí hasta que no vuelvas a tener algún problema. Claro. Mira, yo trabajo de media con las personas, o sea, bueno, inicio trabajando con las personas un mínimo de 12 semanas, ¿vale? Que es como la duración del programa
que tengo yo estandarizado. ¿Por qué? Porque es donde ven ahí, empiezan a ver un cambio que dicen, vale, me lo noto el cambio, noto la diferencia de la semana 1 a la semana 12. Con menos no da. Entonces, ahí las personas cuando terminan pueden elegir, oye, sigo trabajando porque he notado mejoría que no había notado antes en ningún otro sitio, ¿no? O bien siguen por su cuenta. Si siguen por su cuenta, con lo que ya han aprendido, pueden mantenerlo e incluso potencialmente seguir mejorando hasta solucionarlo. ¿De qué va a depender? De que lo hagan bien y sigan encontrando los errores que siguen haciendo. Por eso la supervisión es importante. O sea, porque al final cuando vas por tu cuenta no es lo mismo que tú haciéndolo por tu cuenta, como todo. Yo tampoco, uno mismo yo creo que es difícil a veces ser crítico, ¿no? Con uno mismo. Entonces, a la respuesta, si eso lo tendrán que mantener durante toda la vida, pues al final, como una persona obesa que ha adelgazado, esa persona no puede volver a los mismos hábitos de antes, porque los mismos hábitos derivan al mismo resultado. Entonces, si la persona obesa se engordó en su momento no solo por la comida, ¿no? Sino por tener ansiedad, que no sé qué, que no, dormir mal, y vuelves a dormir mal, a comer mal, etcétera, ¿no? A moverte poco, pues volverás a ser obeso. Pero porque estás haciendo lo que te lleva ahí. Entonces, si las personas que vienen a mí tienen dolor de hombro y mejoran su posición y la empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer, llevar los hombros hacia atrás y demás, pues van a volver a tener dolor. Pero si mantienen las pautas que yo les he dado y los ejercicios no van a tenerlos que hacer toda la vida, no, eso no, pero sí las pautas posturales, porque es la causa, pues si mantienen las pautas posturales van a poder mantenerlo el resto de sus vidas. Entonces, una persona que viene a tratarse el hombro o alguien que todavía no haya venido a hablar contigo, Eric, ¿qué puede esperar a nivel del tiempo que le va a tener que dedicar a esos ejercicios de rehabilitación, fortalecimiento? Bueno, tú nos das el nombre concreto. ¿Un cuarto de hora cada día, media hora, una hora? Claro, ¿Qué puede esperar de su esfuerzo personal? Ok, o sea, sí. ¿Qué sacrificio le va a implicar, ¿no? A nivel de tiempo, digamos. O sea, mira, lo bueno de este método, de este sistema, es que a nivel de tiempo semanal, con mucho tendrá que dedicar 20 minutos 2 veces a la semana. Punto. Y luego conmigo, en el caso de, o sea, que trabajemos juntos, es estar 45 minutos, una hora de sesión en la que trabajamos específicamente con eso. Entonces, vamos a ponerle en total 2 horas semanales que tendrá que requerir. Y dirás, hostia, ¿y esto? ¿Tampoco? O sea, Sí, tampoco es... eso sí, me parece muy poco. No sé, Claro, porque yo veo a la gente que llega allí al gimnasio antes de entrenar, lo primero que hace es sacar el elástico, venga, brazo así, brazo así, no sé qué. Y yo cada día, además. claro. Mira, con esto, de mis pacientes nadie hace eso. Y todos han conseguido mejorar sin calentar 30 minutos o 20 minutos el hombro antes de empezar. ¿Y esto No hace sirve o no sirve? Este calentamiento, la gente que lo haga, que nos esté escuchando, ¿debería dejar de hacerlo? Ahora te lo responderé, porque creo que, o sea, para responder antes a lo que te decía de por qué tan poco tiempo, porque hay gente que lo ve como irreal y dice, no me lo creo, ¿sabes? Porque realmente donde está el foco es en la causa. Entonces, sí que cada día hay un trabajo, pero como está integrado en las actividades diarias, tú puedes ir caminando y practicar la postura. Tú puedes estar lavándote los dientes y practicar la postura. Entonces, no es tiempo que dediques, ¿sabes? Aparte, es tiempo que tú ya integras dentro de tu día a día. Por lo tanto, no tienes que dedicar un tiempo específico en sí, vamos a decir 5 minutos en preparar un poco y si quieres poner la cámara en un momento para verlo si lo estás haciendo bien. Ok, 5 minutos añadidos más al día. Multiplicado por 7, ok, 35 más. Bien, 2 horas y media. ¿Sabes? Si lo cuentas, ¿sabes? Lo sumas todo. Pero eso sería el tope. Entonces, por eso es tan poco, tan poco tiempo, porque realmente el foco no está en los ejercicios. Los ejercicios son un suplemento. El foco está en el reeducar cómo tú estás moviendo el hombro y cómo te colocas. Ahí está el foco. Entonces, a lo que me comentabas ahora, Albert, que era... Si funcionan todos estos ejercicios de goma funciona. que la gente hace cuando llega al gimnasio antes de hacer cosas que a lo mejor ese día ni van a mover el hombro, ¿eh? Claro, Pero claro. ya cuando llegan automático, sacar la goma y hacer así. Sí. A ver, yo lo he hecho también, ese calentamiento, y para notarte mejor del hombro, pero yo me he dado cuenta que realmente lo que hace eso es
como hacerte creer que estás mejor de lo que estás. O sea, tú calientas el hombro y dices, me he notado mejor hoy, ¿sabes? Bueno, te permite tirar y puedes hacerlo mejor y entonces adoptas esa rutina. Pero no te das cuenta que estás dedicando media hora a calentar un tendón que en realidad no lo estás cuidando mientras entrenas. Entonces te saldría más a cuenta cuidarlo mientras entrenas y dedicar ese tiempo a aprender lo que comento yo, ¿sabes? Porque al final estás entumeciendo el tendón. O sea, es cuando un tendón, la manera que tiene de funcionar es en frío duele, en caliente no, en frío vuelve a doler. Entonces, ¿qué pasa? Está en frío, duele, lo calientas mientras entrenas, aunque lo pinces un poquito, no duele, porque está caliente, ¿vale? Y entonces terminas y el ciclo sigue, o sea, porque la lesión sigue ahí, o sea, el problema no está solucionado del movimiento de tu hombro. Entonces es como que estás manteniendo el problema y te estás entreteniendo en cosas que no son. No sé si me explico. Ujú. Vale, yo quería preguntarte por otro problema habitual que es cuando mueves el hombro, los crujidos. Si eso es normal, si no es normal, si es un problema, si no, si hay que prestarle atención. Vale. Si no, en principio, normal no es, partiendo de aquí, pero si no duele, no es preocupante. ¿Vale? Si no es un clac que dices, que con dolor, en principio pueden ser simplemente pues pequeños movimientos articulares que hacen que se quite un poco esa presión de la articulación y haga y pete un poco. Pero, por eso, en principio, si no es doloroso, yo no le daría más de 2 vueltas al asunto. Vale. ¿Vale? Vale. Albert, ¿alguna cosilla Sí, yo te más? iba a preguntar si a lo mejor, o se me ocurre, que bueno, estas personas que llegan a ti están manifestando problemas de hombros porque al final usan los hombros. Pero si la base es pues una postura enfermiza, por llamarlo de algún modo, ¿no? Una mala postura que nos va a acabar conduciendo a problemas estructurales, que a lo mejor estos ejercicios que propones iría bien para la población en general, para mejorar pues cómo estamos situados en el mundo y que todos potencialmente podemos llegar a tener problemas de hombros, pero muchos no manifiestan porque no hacen deporte. De hecho, tengo un amigo que dice, yo nunca me lesiono porque como no hago nada de deporte, no me puedo hacer daño. Ya, sí. O sea, realmente esto que comentas es literal. O sea, hay gente, yo qué sé, imagínate, alguien que trabaja en informática, ¿no? Programador. A lo mejor nunca tiene problemas del manguito. Porque la vez que lo usa, o sea, la vez que levanta el brazo por encima de su cuerpo es para coger un vaso y ya está. O sea, un vaso del estante, un plato y punto. Entonces, como lo usa tan poco, pero, ¿qué pasa si esa persona tiene pues ese problema en el omoplato, ¿no? Ese mal funcionamiento y se pone a jugar a pádel? Bueno, pues tachán, puede que tenga problemas. No es seguro, ¿eh? Pero puede que esa persona será más propensa a tener problemas si se le mueve mal el hombro. Ahora, si está sentada y no levanta poco el brazo, pues no. Puede tener problemas nerviosos, porque eso sí, que no implica que tú tengas levantado el brazo y demás. Eso sí, porque hay muchos programadores o gente que sufre mucha tensión en su día a día, que puede tener pues esos dolores entre los omoplatos, como más cargada la zona del trapecio, cervical, y eso ya es otro tema. No te escucho, Alfonso, Sí, ¿soy yo? Alfonso, estás muteado. Vale, sí, que había tosido y lo había dejado muteado el micro y se me ha olvidado quitarlo. Tranquilo. A nivel de hábitos diarios que nos ayudan o que nos empeoran cualquier problema que podamos tener en el hombro, ¿cuáles son los más frecuentes? Entiendo que, por ejemplo, dormir mal, pues eso lógicamente repercute en todo y entiendo que en el hombro también, pero no sé si hay hábitos concretos, yo qué sé, movimientos repetitivos, no sé, hábitos habituales que veas que generan problemas. Vale, ok. Yo veo, por ejemplo, de manera muy común, las personas bueno, sí, que intentan corregir su postura llevando los hombros hacia atrás, mal. Ese es uno de los peores hábitos. Antes que el dormir mal, incluso. O sea, tú puedes dormir mal y estarás jodido a lo mejor de otro sitio que no es el hombro, de la lumbar, yo qué sé, ¿sabes?
Pero del hombro específicamente, el peor hábito de todos, centrarte en mantener una postura recta. O sea, no se trata de mantenerte recto y sacar pecho y llevar los hombros hacia atrás. Que se olvida la persona que nos esté escuchando o viendo de eso, porque es de lo peor que puede hacer, llevar los hombros hacia atrás. No debe hacer eso. Vale. Tendría que decir pues, el hábito a no hacer. Vale, pues cuéntanos cómo debería ser la postura. Ya que la has dejado ahí votando, cuéntanos un poquito cómo tiene que ser una postura correcta para una persona normal, digamos. Claro. Ahí es donde llega la complicación. O sea, tampoco diré complicación, pero sí más dificultad. Porque, ¿qué pasa? Que llevar los hombros hacia atrás es fácil hacerlo, porque solo requiere de llevar los hombros atrás. O sea, es muy, muy simple y mucha gente eso lo sabe hacer. Pero lo que la gente no sabe hacer es colocarlos de una manera que las escápulas abracen el tórax, ¿vale? Ahí eso es más difícil de hacer porque cada uno hace unas compensaciones distintas. Y para que te hagas una idea, yo estoy el primer mes trabajando eso con la persona. O sea, que aprenda a colocar eso. Sobre todo la primera y la segunda semana le enseño a colocar sus escápulas bien. Entonces, imagínate, y cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona tiene su toque. Pero en líneas generales, me quito la camiseta para enseñarlo, porque en podcast es más difícil. O sea, la gente que nos está escuchando, pero lo voy a decir, básicamente lo voy a describir. Buscamos relajar al máximo los hombros, dejarlos caer, ¿vale? Tal cual. Y desde ahí buscamos cómo elevar, ¿vale? Con el trapecio, la parte final del hombro y la otra, y el otro, lo mismo. Entonces, si lo haces bien y tú vas subiendo hacia arriba, deberías ver cómo te quedas en una posición más bien de croissant, ¿vale? Y de espaldas se debería ver la misma idea. Es decir, yo lo que estoy haciendo aquí es dejo relajada mi espalda, busco con mi trapecio subir la parte final de mi hombro hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y el otro igual. Entonces, así estaría bien. Mucha gente lo que hace es esto, ¿vale? Echarlos hacia adelante o echarlos hacia atrás. Y ahí es donde están las compensaciones. Verás que he hablado. Esto estaría mal. Hay gente que dice, subir el hombro está mal. Es subir toda la escápula lo que está mal. Nosotros queremos en realidad elevar la parte, es una rotación en verdad. Yo digo que hay que elevar el hombro, pero en realidad es una rotación de mi escápula. Si la escápula es un triángulo, el ángulo de más abajo tiene que ir hacia afuera, el vértice de más abajo tiene que ir hacia afuera, el otro vértice de más lateral tiene que ir hacia arriba y el vértice de más hacia adentro, donde suele haber esa típica contractura, tiene que ir hacia abajo. El error que comete mucha gente es que lo eleva así, ¿vale? Lo eleva con todo el omoplato arriba. Y ahí esto es incorrecto. ¿Sí? ¿Se ven en el vídeo? Sí, perfectamente. Sí, además yo creo que en tu canal, si no recuerdo mal, porque me he visto varios, tienes un vídeo donde lo explicas en detalle también. Sí, exacto. En mi canal tengo un vídeo donde de hecho es un vídeo que tiene el que más visitas, 10.000, o sea, es muy fácil de buscar en populares, se verá ahí. Vale, perfecto. Pues yo creo... Para que nadie se confunda. Dale. ¿Esto se parece al típico ejercicio de gimnasio que agarras dos mancuernas como para que los trapecios sean gordos o no es eso exactamente? O sea, hay gente que lo hará bien. Realmente el ejercicio de trapecio que enseño es así, pero la gente lo hace así. Vale. O sea, lo hace así, ¿vale? Pero fíjate, yo aquí no puedo subir más. Mira hasta dónde... Claro, se queda... O sea, si yo lo subo mal, sube menos la parte final de mi hombro. En comparación así, lo hago bien. ¿Se ve? Sí. Que sube más arriba. Entonces ahí está la diferencia entre tirar de la musculatura que no queremos versus la que queremos. O sea, te tienes que ver no estrecho. Por ejemplo, ahora cuando lo hace Alfonso, que es lo típico, te ves estrecho. Entonces, si lo haces, por eso hay ciertos trucos, ciertas estrategias que ayudan a no verte así y a verte así. No sé si ve la diferencia, ¿ves? ¿Mal? Hay que subirlo como por delante del pecho para que se libere de la escápula y la escápula quede suelta, para entenderlo. Sí, digamos. No sé si se ve. ¿Mal? ¿Vale?
Bien. Vale, hay que llevarla un poquito hacia adelante y desde ahí subir. Por Sí, sí, eso sí. tardo. O Sí, sí, sea, sí. esto es lo que hago literalmente. O sea, voy guiando, voy dando estrategias y todo, y voy viendo cómo lo hace la persona y voy diciendo sí, no, bien, mal. Y al final la persona lo entiende. Pero requiere Vale. por eso, de ir viéndose la misma persona y dándose cuenta de los fallos ahí que comete. Porque sí que hay personas con una propiocepción horrible y te debe costar horrores conseguir un movimiento bueno. Sí, pero me he dado cuenta con el tiempo que es cosa mía el mejorar eso. O sea, quiero decir, yo no puedo... La persona me viene con la propiciación que me venga, ¿no? Hay gente que enseguida lo entiende, hay gente que peor, pero bueno, me lo tomo como un reto y al final toda persona consigue, le cueste más, le cueste menos, consigue adoptando esa posición. O sea, me han llegado personas muy, 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 muy torpes y lo han conseguido hacer. Es cosa mía. O sea, yo mejorando yo, se consigue mejorar esa parte. No hay problema. Vale. Pues perfecto, Albert. No sé si tienes alguna cosa más. Sí, Yo a creo mí me que... queda una pregunta al menos. Venga. Una de las conversaciones más habituales en mi entorno deportivo es el tema de la movilidad. Que no tengo movilidad, entonces no puedo hacer ciertos ejercicios correctamente, como pues levantar un peso por encima de la cabeza. A mí, por ejemplo, yo estoy muy limitado, porque no puedo tirar bien todo el brazo hacia detrás del cuello. Y con dos brazos a la vez, pues todavía peor, ¿no? Y en cambio hay gente que, sobre todo las mujeres, además que son más laxas, tienen una movilidad buenísima todas. Esto lo podemos mejorar, va de serie. ¿Es bueno cuando somos pequeños pero lo jodemos con la vida? ¿Cómo va esto de la movilidad? Ok, mira, yo ahí te diré que no soy el más experto en esto, es decir, yo casi que recomendaría más, no sé, a personas como Physio Woods o toda esta gente que se dedica más al tema de movilidad. Yo, sinceramente, en el tema de movilidad, si veo una restricción muy grande, sí, la trabajo, pero yo qué sé, imagínate, ¿que haces CrossFit o qué? A ver. Sí, sí, sí. Vale. Ok, Physio Woods es de CrossFit, entonces ella sí que está más ubicada y hay más gente en ese mundillo, pero básicamente a nivel de movilidad, yo por ejemplo lo que busco sobre todo es, imagínate, si haces un snatch y no te falta movilidad, obviamente la idea es trabajar para que el codo, yo ahora tengo el brazo apuntando hacia arriba para hacer un snatch, entonces la idea es que el codo apunte un poquito, como no hacia adelante, pero un poquito en diagonal, haciendo esa rotación. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no llegas bien hacia atrás, a lo mejor te hace rotar un poquito más hacia adentro, por el dorsal, ¿vale? Por eso, bueno, y el pectoral, por esos rotadores internos. ¿Qué pasa? Si tú haces eso y bajas así, la tienes liada, es decir, bajas tal cual como estás arriba, mal. Pero si conforme bajas, vuelves aquí, es decir, rotas hacia adentro el codo, te puedes salvar, vamos a decir, ¿sabes? No sé si me explico. Es decir, que tú puedes tener déficit de movilidad y la idea es trabajarlo a la par, pero que te puedes salvar de las lesiones de hombro si tú a la hora de bajar no bajas con mala posición de la escápula, que suele ser porque la rotación interna, es decir, que el codo apunte hacia afuera, fomenta un peor movimiento de tu omóplato que la rotación externa, que fomenta lo contrario, fomenta una mejor. Entonces, a tu duda, yo más derivaría, porque yo soy más especialista en ayudar a las personas cuando tienen falta de movilidad por el dolor. No porque tengan falta de movilidad porque están un poquito tiesos. Ahí hay que trabajarlo, pues ya está. ¿Sabes? Hay que trabajarlo ahí. Pero yo también, ¿eh? O sea, a ver, yo también me refiero. Tengo la movilidad completa, pero si me pones a hacer un snatch, ojo, cuidado. Ahí debajo de la barra, otra cosa es. Vale, Y, yo... dale, Albert. a pesar que no querías preguntar nada más, si no tengo ya la Sí, última, ¿eh? venga. Vale. ¿Cómo diferenciamos el dolor de verdad? O sea, el dolor crónico por una lesión, por estas malas posturas o por ese movimiento repetitivo, de el dolor de haber entrenado, porque yo siempre tengo dolor. Y no solo en los hombros, ¿sabes? Casi en todo el cuerpo. Vale. Ok.
A Si es ver, que se puede, a lo mejor no se puede. A lo mejor, oye, para diferenciarlo, mira, descansa 10 días y entonces lo vas a ver. claro, es el dolor, o sea, ahí yo sinceramente pienso que el dolor por agujetas es el que debería ser el que puedes tener, digamos. Pero tener dolor como en otros puntos o en el hombro y tal, como un dolor que tú dices, esto no son agujetas, este no es tan normal y debería hacerte pensar en cuanto a la carga que le estás metiendo en la sesión que estés haciendo. Entonces yo diferenciaría ahí de manera muy directa es, vale, ¿termino la sesión con buenas sensaciones o termino con dolor? Si termino con dolor, esas no son las agujetas, porque las agujetas aparecen al día siguiente. ¿Sabes? Entonces yo basaría mucho en eso y diría, vale, pues me duele el hombro cuando hago tal cosa, vale, pues ese no es un dolor normal, hay que trabajarlo. O me duele la rodilla, o me duele, ¿sabes? Yo, mi última pregunta es, ¿qué 3 consejos, 3 o 4 o 2, Sí. los que tú quieras, darías a las personas para intentar evitar dolores de hombro o problemas de hombro en general? Uno es la postura, lógicamente, que nos has detallado súper bien, pero no sé si hay algún otro consejo más que podrías dar a las personas. Por ejemplo, a mí se me ocurre, para las personas que estamos mucho tiempo sentadas delante del ordenador, pues que nos levantemos y nos demos un paseo y hagamos 2 sentadillas o 7 o 10 cada cierto tiempo, por ejemplo. No Vale. sé si ese es uno, ¿eh? Me lo he inventado. Sí. A ver, en sí, yo, por ejemplo, cuando estás sentado, si tú estás, bueno, en cuanto a los hábitos, para no irme yo por las ramas, en cuanto a los 3 hábitos, yo casi que diría manejar bien los entrenos que haga la persona, es decir, no ponerle cabeza, no hacer el burro, digamos. Es decir, no ponerte, si haces 2 días de pádel, no ponerte a hacer un día 5, porque eso es irte a añadir mucho cuando hacías poco. Luego es buscar tener, pues eso, un buen... O sea, claro, al final, ¿sabes qué pasa? Que esos 3 consejos, o sea, van a ser genéricos porque no son para la persona, ¿sabes? Si Sí. son para la persona serían más específicos, pero siendo genéricos y que a todo el mundo beneficie sería ese uno, el descanso y el no comer o sea, procesados y todo eso, porque al final eso puede aumentar la inflamación y puede hacer que pues tengas más dolor cuando en realidad no aparecería, porque recuperarías bien y no se inflamaría tanto el cuerpo. Y sí, y principalmente no llevar los hombros atrás. Ese Vale. sería el clave. Este sí que no es tan general, es más específico, yo pienso, y no lo pueden... Porque el resto lo puedes encontrar si haces una búsqueda en ChatGPT. Que dame 3 consejos, te dirían probablemente estos. Pero Vale. los hombros hacia atrás, si lo puedo repetir 4 veces, lo voy a decir. No llevar los hombros hacia atrás. Vale, pues perfecto. Yo creo que para acabar con ese gran consejo que hemos repetido a lo largo del podcast, y no sé si para las personas que quieran saber más de ti, dónde te pueden encontrar, web, redes sociales, lo que tú quieras. Vale, ok. Antes de decir esto, que ahora yo creo que con lo de los hombros atrás me digo igual demasiado al extremo, es decir, no es que no se pueda llevar los hombros atrás, ¿vale? Se puede cuando tu brazo, cuando tú haces, por ejemplo, unas flexiones, ¿vale? Y tu brazo pasa la paralela del cuerpo, ahí sí que debería ir. O si haces un remate, ahí debería ir, porque luego igual me encuentro el otro extremo, opuesto, ¿vale? No se pueden llevar los hombros atrás en reposo, ¿vale? Ya está, paréntesis hecho. Vale. ¿Dónde me pueden encontrar las personas, o sea, gente que me quiera encontrar? Pues en Instagram, en eric.ortega01, ahí me pueden encontrar, es donde estoy más activo, cuelgo normalmente historias a diario, posts, y luego en YouTube, que es el mismo, eric.ortega01, no tiene pérdida. Vale, pues perfecto, pues ahí lo dejaremos en las notas del programa. Y nada, Eric, solo nos queda darte las gracias. Ya, para mí ha sido un episodio muy chulo donde hemos aprendido un montón sobre hombros, sobre lesiones y sobre cómo curarlas y prevenirlas. Así que misión cumplida. Muchísimas gracias. Estupendo. Oye, gracias a los dos por eso, por darme esta oportunidad para estar aquí con vosotros y compartirlo con más gente que nos pueda estar escuchando. Y eso ha sido un placer.
Muy bien, pues nada, recomendamos a las personas que han escuchado el episodio que te sigan, que vean tus vídeos donde se aprende un montón, y lo sé por experiencia, porque yo lo he visto un montón y la verdad que se aprende mucho sobre hombro, así que te sigan y que nos sigan a nosotros también, que nos den 5 estrellas y todas esas cosas. Eso mismo. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de SIL. Un saludo. Chao. Adiós. Y recuerda que en SIL trabajamos para ofrecer alternativas seguras, efectivas y naturales para que puedas cuidar tu cabello sin depender de fármacos de por vida. También estamos comprometidos con ayudarte a vivir joven más tiempo, con conocimiento, contenidos y creando productos para mejorar tu día a día. Valoramos mucho que nos dejes reseñas y valoraciones de 5 estrellas que nos ayudan a seguir creando contenido útil para ti. Si ha quedado alguna duda o quieres que hablemos de otros temas relacionados, proponernos nuevas sugerencias o preguntas que quieras que contestemos en el podcast, puedes escribirnos a porlospelos@getsil.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter en getsil.com, donde encontrarás contenido exclusivo, consejos útiles para el cuidado de la piel y del cabello, estrategias y productos para vivir joven más tiempo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, en las principales plataformas de podcast. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de Vive Joven, el podcast de SIL.